Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la ley que Dios ha establecido para que la familia tenga para comer. Hay una ley universal, la ley que tiene que ver con el trabajo. El creador del trabajo es Dios y Dios creó el trabajo para que haya comida en la mesa de cada familia. Fuimos creados con la necesidad básica de comer. Necesitamos comer para tener la salud del cuerpo y para tener las fuerzas necesarias para la actividad de cada día. Pero Dios creó al hombre como una extensión misma de Él. El hombre en la tierra es la extensión de Dios. Y Dios estableció que la comida iba a depender de Él. Así que Dios es el creador de la semilla por medio de la cual el hombre tendría que trabajar para que hubiese comida en su casa. El hombre fue creado para depender de Dios. Desde el principio así lo estableció Dios. Y Dios creó la ley de trabajar para comer. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán: tendrás que trabajar para comer. Todo árbol del huerto del Edén es para comer. Así que desde el principio Dios estableció la comida a través del trabajo. Pero había un enemigo de Dios en la tierra, el enemigo del hombre. La serpiente antigua, Satanás el diablo, el ladrón de la comida, el ladrón de la bendición de Dios. Por eso Dios también le dio a Adán la facultad de ser un señor en la tierra, de poner al diablo bajo sus pies. Así que cuando Dios creó a Adán, lo puso para trabajar y cuidar el fruto del trabajo. Así que desde el principio Dios estableció todo ello en Adán. Pero la historia bíblica nos muestra cómo la serpiente en su astucia hizo caer a Eva y a través de Eva cayó Adán. El matrimonio establecido por Dios vino a la maldición del pecado y por el pecado entró entonces la escasez, entró la separación de Dios. Y es a partir de allí que Dios establece un plan de reconciliación, de salvación, de que el hombre volviera a Dios. Y Dios consumó ese plan en Cristo Jesús. Hace 21 siglos Cristo vino y hoy podemos enseñar de las leyes que Dios estableció por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia es un libro de enseñanza, es un manual. Y aquí en este manual encontramos las enseñanzas que tienen que ver con el trabajo para que haya comida. Es la ley universal de Dios. Todo ser humano, sea de una religión o de otra religión, sea de un pensamiento o de otro pensamiento ideológico, necesita comer. Todos necesitamos comer, pero para comer hay que trabajar. Y hoy hablaremos del trabajo, que es un don de Dios para que haya comida en la casa. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Pero hay que saber que Dios es el que da el trabajo. El trabajo viene de Dios y hay de trabajos a trabajos, ¿no? Porque hay trabajos que esclavizan o que explotan, y ese no es el trabajo que Dios quiere para el hombre. Pero esa ya es la naturaleza del hombre empleador, el que emplea a otra persona. Entonces, si la persona camina en injusticia, entonces va a explotar al prójimo en su trabajo. Sí, o sea, lo que Dios quiere es el bien para el hombre y que el hombre trabaje, pero que también aparte tiempo para Dios. Y por eso Dios nunca nos va a dar un trabajo que nos ahora sí que nos excluya, que nos esclavice o que nos aparte de Él, pues, de su presencia,
para que podamos también ir a la iglesia, ir a la casa de Dios y alabar su santo nombre. Esa es la enseñanza que hoy tenemos ya en Cristo Jesús. Jesucristo vino a hacernos libres de toda obra del enemigo. En Jesucristo está la libertad para caminar en esta tierra y de esta manera trabajar en la libertad de Cristo y servirle al Señor. Dios creó la semana de 7 días. Hay 6 días para trabajar y un día para dedicarla a Dios. En ese día estamos en una comunión con Dios para fortalecernos para los 6 días de trabajo. Así que Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, pero para comer hay que trabajar y se trabajan 6 días a la semana y se descansa un día dedicado a Dios. Así que hoy hablaremos del trabajo como un don. El don que Dios nos ha dado. La Biblia, que es un libro de enseñanza, nos lleva a Eclesiastés. Vamos a ver en Eclesiastés cómo Dios establece ese trabajo. En Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí tenemos el trabajo como un don que Dios ha establecido para el hombre en la tierra. El hombre tiene hoy diversas facultades, talentos, dones, oficios. Se estudia en la universidad diversas carreras. Así que el hombre se desempeña en el mercado de trabajo. Pero todo don, todo trabajo viene de Dios. Dios estableció el trabajo como un don para que haya comida. El versículo 12 y 13 habla de la comida. Yo he conocido que no hay en ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Dios, dice la Escritura, que todo hombre aquí en la tierra, varón y mujer, coma y beba y goce. Hay que gozarse. Donde hay comida, hay alegría, hay gozo. En una casa donde hay escasez, donde falta la comida, no puede haber alegría. Por eso Dios estableció desde el principio que había que trabajar y cuidar el fruto del trabajo. Hay que cuidar el recurso que Dios establece, porque hay un ladrón del recurso económico llamado el ladrón, Satanás el diablo. Así que por eso necesitamos caminar dependiendo de Dios, el único que nos puede ayudar para librar toda tentación y toda batalla contra un enemigo invisible es Dios. Y Dios envió a Jesucristo como ayuda a nosotros. Hoy Jesucristo dejó al Espíritu Santo para que estuviese con nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos enseña en la Biblia. Cada vez que abrimos de la Biblia, el Espíritu Santo nos va enseñando acerca de lo que necesitamos conocer para vivir bien en esta tierra.
Dios quiere que nos gocemos en todo lo que trabajamos. El trabajo es un don de Dios y hay que disfrutar el fruto del trabajo. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses, donde en el Nuevo Testamento se establece ya la relación del trabajo y la comida. Es la ley que Dios establece. Está en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la enseñanza en la iglesia. Todo cristiano debe conocer de esta enseñanza, es una enseñanza de lo apostólico. Sí, dice, porque también cuando estábamos con nosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es una ley, la ley universal establecida por Dios y que tiene la enseñanza en la iglesia cristiana. Vamos a la reunión de la iglesia a ser enseñados cómo vivir bien aquí en la tierra. Hay que trabajar. A través del trabajo tendremos la comida para poder compartir de lo que Dios nos da. Por eso dice el apóstol Pablo, a los tales que no trabajan, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Cada persona tiene su propio cuerpo, dos manos, y tiene un don y un talento establecido por Dios para el trabajo. Por eso se va desarrollando ese talento en la medida que vamos creciendo, de ser niño a ser adolescente, a ser joven, hasta entrar al mercado de trabajo desempeñando el talento. Todos hemos sido creados de esta manera para que cada quien pueda trabajar para tener, para comer y alimentar su propio cuerpo. Son leyes establecidas por Dios. Y la exhortación que hace Dios es que aquellos que no están trabajando, la Biblia le llama, están viviendo desordenadamente. Porque el orden de Dios es el trabajo, trabajar para comer y para tener salud. Así que necesitamos entrar al orden de Dios. Y aquí la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15, que debemos amonestar, debemos decirle a las personas que no están trabajando que trabajen. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no lo juntéis con él para que no se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hay que amonestarle, llamarle la atención. No es un enemigo la persona que no trabaja, es un ser humano. Y si es cristiano, es nuestro hermano. En el amor del Señor Jesucristo tenemos que hablar con la persona para que encuentre un trabajo. El pastor debe enseñar en la iglesia cómo conseguir un trabajo. Vamos a la iglesia para ser orientados. La Biblia habla en Efesios 4:11 que Jesucristo instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la enseñanza de la vida cristiana. Uno de esos ministerios es el pastor, que generalmente cada fin de semana está enseñando al pueblo acerca de cómo vivir de una manera práctica el cristianismo aquí en la tierra. Y una de las enseñanzas tiene que ver con la economía de Dios. Hablar de la economía de Dios es hablar de la comida. Hablar de la comida es hablar del trabajo, porque a través del trabajo tendremos salario para comprar la comida. Todo esto es enseñanza en la iglesia. ¿Cómo se establecen los trabajos en la tierra?
Bueno, pues Dios es Dios de creación, de instituciones establecidas desde el principio. Dios es Dios de autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Dios es el creador de las naciones y sobre las naciones donde hay gente con necesidad de comer, establece Dios las autoridades. En el Antiguo Testamento se le conocían como los reyes de las naciones. Hoy en día tenemos presidentes de las naciones o primeros ministros de las naciones, pero la enseñanza bíblica habla de reinos. Jesucristo vive en un reino y nosotros los cristianos hablamos del reino de Cristo y establecemos el reino de Jesucristo enfrentando el engaño y la mentira de espíritus mentirosos que están perturbando la mente de las personas. Pero Dios es Dios de reinos. En el Antiguo Testamento, en el mundo de lo natural, eran naciones con reyes, príncipes y reyes. Dios estableció todo ello desde el principio. Un día Dios puso un sueño en un rey, en el rey que gobernaba y dominaba todo el planeta Tierra en ese tiempo. Era el rey Nabucodonosor. Dios le dio un sueño del futuro. A través de ese sueño, Dios mostraba todos los reinos que vendrían hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Le mostró un cuerpo humano, un cuerpo con cabeza, con brazos, con cuerpo, con piernas. Y cada miembro del cuerpo tenía un significado profético. Hoy estamos en el tiempo de los pies de esa figura. Pero todo comenzó con un sueño que Dios estableció con un gobernante, un rey. Y Dios puso un sueño en este rey y allí estaba el profeta Daniel. Los profetas, Dios los envía para alumbrar, para orientar, para conducir a los reinos, para conducir a los que están en autoridad. Hoy la voz profética en la tierra se llama la iglesia. La iglesia cristiana es la voz profética que alumbra. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos en la primera carta de Timoteo que debemos orar por las autoridades que Dios ha establecido. Debemos orar por ellas. Así que Dios establece autoridades y es importante conocer todo ello porque de allí parte el trabajo. ¿Quiénes darán trabajo a la ciudadanía de un reino? Pues los reyes, las autoridades. Dice la Escritura en el libro profético de Daniel acerca de lo que Daniel reveló, o mejor dicho, Dios le reveló al profeta Daniel del sueño de Nabucodonosor. Y vamos a leer lo que está registrado en la profecía, capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo del 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aquí la Escritura dice en el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De otra manera, quita las autoridades de una nación y pone otras autoridades. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
No puede haber científico en la tierra a menos que Dios le haya abierto el entendimiento para la ciencia. Hoy estamos en el siglo XXI del desarrollo vertiginoso de la ciencia humana, de la tecnología. ¿Quién ha permitido todo ello? Dios, porque son los tiempos proféticos del siglo XXI y la iglesia cristiana está viviendo en este cumplimiento de la profecía. Dios, a través de Daniel, le dijo a Nabucodonosor cuando le dio a conocer la revelación de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí tenemos a un hombre humano en la tierra, un pecador, porque Nabucodonosor era idólatra, pero Dios escogió a este hombre para reinar y le dijo: Dios, tú eres rey de reyes. O sea que era el rey o cabeza del imperio mundial de ese tiempo, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Un día este rey se ensoberbeció porque creyó que él tenía todo lo que hacía debido a su capacidad de reinar, y entonces él creyó que todo se debía a él, y Dios entonces lo humilló. Dice la palabra que Dios estableció en Nabucodonosor que viniese a perder el entendimiento, la razón, y entonces se convirtió como un animal durante 7 años. Así fue humillado este rey. Todo ello está en Daniel capítulo 4. Se le conoce como la locura de Nabucodonosor. Aquí dice la Biblia, versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Aquí tenemos el juicio de Dios a un rey. No era cualquier rey, era el rey que estaba encabezando el imperio mundial de ese tiempo. Vinieron 7 años de juicio y Dios le dijo: hasta que reconozcas que el Altísimo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios de las naciones, el Dios creador de las autoridades en el planeta Tierra, es el que tiene dominio sobre el reino de los hombres, sobre reyes, príncipes, presidentes, como se llamen. Dios es el que tiene el dominio y Él lo da a quien Él quiere. La Biblia dice que a los 7 años Dios quitó el castigo a Nabucodonosor. Todo castigo es temporal, aquí fueron 7 años, y cuando salió del castigo, esto fue lo que dijo Nabucodonosor. Capítulo 4, 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Por eso ningún rey, ningún presidente debe ensoberbecerse, porque puede haber castigo de arriba. Así que estamos viviendo tiempos donde debemos conocer de las Escrituras para entender todo lo que está ocurriendo en nuestros tiempos. Aquí Nabucodonosor reconoció que el Dios de lo alto, el Dios que le servimos, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero y Él está en control de toda la humanidad. Dios ha puesto reyes para que puedan dar alimento y sustento y bienestar a los habitantes de su respectiva nación. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento ya habla de las autoridades. Vayamos a Romanos capítulo 13. Dice la Escritura que toda autoridad es establecida por Dios. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Eran los tiempos del emperador Nerón y era la revelación que traía el Espíritu Santo al apóstol Pablo en tiempos del emperador romano Nerón. Y aquí está lo que el Espíritu Santo está dándole a conocer a través de Pablo y está registrado en la carta a los romanos. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda autoridad es establecida por Dios para que haya toda atención a las necesidades del ser humano. Allí en Romanos la Biblia dice que son servidores de Dios. Eso está establecido en las Escrituras, Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La justicia de Dios se establece a través de las autoridades humanas en la tierra. Todo gobernante debe conocer acerca de la justicia de Dios. Está en la tierra para la justicia. Así que los gobiernos en la tierra son servidores de Dios, las autoridades, y están para servirle a Dios en las necesidades del pueblo. Si Dios creó a la gente con la necesidad de comer, es el gobierno quien tiene la responsabilidad de establecer las condiciones necesarias para que hayan empleo en sus respectivas naciones. Por eso hay instituciones tanto del sector público, también del sector privado. Y hay personas que también pueden desarrollar sus propios talentos trabajando por su propia cuenta. Todo trabajo es establecido por Dios y Dios lo establece a través de lo que Él ha determinado en autoridad. Las autoridades están aquí para
ayudar a la gente en su necesidad. Aquí tenemos la autoridad en lo natural. La iglesia es otra autoridad, es la autoridad espiritual. La iglesia tiene la autoridad de establecer el reino de Dios, enfrentándose a espíritus inmundos que no vemos, pero que están perturbando la paz de las familias en ciudades y naciones. Pero en cuanto al alimento, a la comida, para eso Dios distribuye las autoridades. La historia bíblica habla de un rey llamado Faraón. Eran los tiempos donde habían problemas de comida, eran los tiempos, los ciclos económicos son temporales, se establecen sobre tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Hay tiempos donde habrá mucha comida, mucho alimento, y habrá un tiempo donde vendrá la escasez. Son ciclos, así que la Biblia le llama los tiempos de las vacas gordas y los tiempos de las vacas flacas. Pero en toda situación económica, Dios tiene allí a su profeta. Siempre hay una persona de parte de Dios. En los tiempos de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, estaba el profeta Daniel. Aquí en el tiempo de Faraón, en tiempos donde la crisis económica venía, que tenía que ver con el alimento, la escasez del alimento, Dios puso a su siervo profeta en Egipto, donde reinaba Faraón. Su nombre, José. José era el representante de Dios allí en Egipto para poder ayudar a la gente cuando hubiese hambre. Así que todo esto está registrado en la Biblia, y entonces dice la Biblia que cuando hubo mucha necesidad de comer o de tener, de querer comprar la comida, tenían que ir con Faraón. Y el que tenía la comida era Faraón, pero el que administraba todo era José. José era el gran administrador. Vamos a leer Génesis 41, versículos 54 al 55. Eran los tiempos de Jacob y sus hijos. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Dios prueba al hombre en el planeta Tierra acerca de la actividad que desarrolla aquí en la tierra, y el hombre sabe que cuando hay necesidad de comer tiene que acudir a donde está la comida. Y eran los tiempos de Egipto donde había mucha comida, pero Dios tenía allí a José. ¿Puedes hablar un poco sobre José? Sí. La avanzada de Dios para que cuando viniese la necesidad, allí Dios tenía ya a el hombre que iba a ayudar a Faraón. Así es, Dios había preparado a José. Él tuvo todo un proceso de aprendizaje, y lo vemos, ¿no? Él antes era el encargado de su padre. Cuando su padre, Jacob amaba mucho a José porque era de su esposa predilecta, ¿no? De Raquel, y por eso lo puso al frente de sus hermanos. Y él era el que le daba los reportes, ¿no? de los trabajos de sus hermanos, y se dedicaba al pastoreo, a la agricultura. Y luego sus hermanos, tuvieron envidias o celos de él, y así es como José llega a parar en Egipto. Fue como un esclavo a Egipto,
cuando él tenía 17 años de edad. Fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que a su vez lo vendieron a un egipcio llamado Potifar. Y luego con Potifar él estuvo trabajando, fue mayordomo de la casa de Potifar. Es decir, José empezaba de lo más bajo, pero siempre iba hacia arriba. Y luego, bueno, sucedió el caso que lo acusaron a él falsamente de adulterio, y así es como José terminó en la cárcel. En la cárcel se cree que estuvo casi unos 12 años en la cárcel. Y así Dios después permitiría... Fue la prueba que Dios estableció en José. Sí, la cárcel sirve para... bueno, fue el propósito de Dios en José para que él creciera y madurara espiritualmente. Porque, pues vemos, ¿no? José antes tenía sueños y él no interpretaba. No supo la interpretación del sueño que Dios le dio estando en su casa, cuando soñó de el sol, la luna y las 11 estrellas, o de las gavillas, ¿no? de trigo que se inclinaban a él. No lo supo. Pero en la cárcel, de repente, ahora José estaba interpretando sueños. José era el encargado del carcelero, ¿no? En la cárcel, y llegaron dos personas oficiales del gobierno del faraón, el panadero y el copero, y los dos tuvieron un sueño al mismo tiempo. Y ahora José les estaba interpretando sus sueños. Entonces, por eso lo que decíamos, ¿no? José antes no interpretaba sueños, ahora no solamente tenía sueños, sino también los interpretaba. Y eso, por eso lo que Dios trabajó en José. Y ciertamente lo que José les interpretó al copero y al panadero se cumplieron. El panadero murió a los 3 días. A los 3 días uno iba a morir y otro iba a vivir. El panadero le tocó morir y al copero le tocó la restauración de su trabajo, como José se lo había dicho, y que no iba a morir. Pero por alguna razón el copero se olvidó de José y José estuvo 2 años más en la cárcel, hasta que vino el sueño de Faraón, del rey. O sea, Dios preparó a José para ese momento. Sí. O sea, Dios es Dios de autoridades, y Dios puso también un sueño en el rey Faraón. Sí, eran 2 sueños que en realidad eran uno mismo. Era 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comieron a las gordas y quedaron tan flacas como antes, es lo que dice ahí la palabra. Y también tenemos 7 espigas de trigo y 7 menudas, que las menudas se comieron al trigo y aún así quedaron tan feas como son. Entonces la interpretación era pues 7 años de buenos, seguido de 7 años malos, 7 años de abundancia, seguido de 7 años de escasez. Y por eso allí Dios usó también a José, no solamente para interpretar el sueño, sino también para darle al faraón una resolución de lo que tendría que hacer, sí, en cuanto al alimento. Y halló gracia ante Faraón y lo puso como su mano derecha. Así es. Para los tiempos que vendrían al futuro. Esto habla ya de la economía. La economía tiene que ver con la comida, tiene que ver con el sustento, el dinero mismo, porque todo se mueve a través de el dinero para comprar la comida. Así es. Y entonces en este sueño vemos cómo José, Dios lo puso allí para almacenar la comida, para que todos trajeran el dinero, sí, hacia Egipto. Sí, vemos José, como bien dijimos, tuvo un gran proceso. Cuando él llegó a Egipto tenía 17 años de edad, era la edad que fue vendido como un esclavo. Y luego, si leemos aquí, dice que José era de 30 años de edad cuando empezó en el puesto como el segundo después de Faraón, aunque en realidad a él le tocó ser Faraón de Egipto, ¿no? Porque Faraón todo se lo dejó a él. A los tiempos de hoy, un vicepresidente, sí, pero poderoso. Poderoso, porque Faraón prácticamente le dejó todo a José. Vemos, los egipcios vienen a Faraón y Faraón les dice, hagan todo lo que José les diga que hagan. Y todo el dinero fue a Egipto, porque no se puede obtener la comida a menos que se compre.
Este es un principio establecido por Dios. Dios pone el recurso del dinero para que haya ese recurso para comprar la comida. Aún Jacob y sus hijos, cuando hubo hambre, mandaron a sus hijos, Jacob mandó a sus otros hijos a Egipto a comprar la comida. La Biblia es un libro de enseñanza, es un manual para que todos los que vivimos en la tierra podamos ser orientados de acuerdo a todo lo que ocurrió en el ayer, como un ejemplo para tomarlo en cuenta para vivir en el hoy. Hoy estamos conociendo de cómo Dios quiere ayudarnos cuando hay necesidad de comer. Solamente Dios puede ayudar al que se acerca a Él. Solamente acercándonos a Dios podemos tener las respuestas de Dios. Hoy conocemos de la economía, que tiene que ver con el trabajo para que haya salario y a través del salario se tenga para comprar la comida. Pero el hombre puede trabajar sin Dios o puede trabajar con Dios. Hay una economía sin Dios y hay una economía con Dios. Vamos a ver acerca de la economía que habla las Escrituras dependiendo de Dios. Número 1, la Biblia habla que el trabajo es un don de Dios y lo hemos leído ya en Eclesiastés. Número 2, a través del trabajo es como se obtiene el salario. Leamos Génesis capítulo 29, versículo 15. Aquí tenemos también el caso de Jacob. Jacob, el patriarca Jacob, tuvo que trabajar. A través del trabajo con su suegro Labán, estuvo viviendo en la casa de Labán y Labán le dijo, tienes que recibir un salario porque no puedes trabajar en balde. Todo trabajo va a recibir un salario. Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú, mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? 16 al 20. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Dios vigila que se cumpla el pago del salario cuando se trabaja. Deuteronomio 24, del 14 al 15, la Biblia habla de la vigilancia que Dios pone en el trabajo y el salario. Es una ley establecida. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustentas su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Dios está vigilando que se pague el salario. Si no se le paga el salario, la persona que está en injusticia puede clamar a Dios. Por eso dice la Escritura, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Dios está esperando que haya justicia en el trabajo. En los tiempos de Egipto, volvemos a los tiempos de Faraón, los tiempos en Egipto, la Biblia dice que durante 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Faraón, otro faraón diferente al caso de José, ahora este faraón había explotado al pueblo de Israel dándole trabajo pero no pagándole salario. O sea que eran esclavos. Entonces la Biblia dice que un día el pueblo de Israel clamó a Dios. Y en ese clamor a Dios fue cuando Dios levantó al líder Moisés.
Moisés fue llamado por el clamor que hizo el pueblo de Israel en esclavitud a Dios, y Dios es Dios de justicia. Cuando Dios mandó a Moisés, después de las 10 plagas que Dios tuvo que mandar a Egipto y a Faraón, el pueblo de Israel salió, dice la Biblia, con todo el salario que Faraón no le pagó durante 400 años. Dios es Dios de justicia en el trabajo. El trabajo recibe un salario. Si no se le paga el salario, va a pagársele de una u otra manera por la intervención de Dios. En el pueblo de Israel, dice la Biblia, que salieron con manos llenas el pueblo de Israel y saquearon, dice la Escritura, todos los recursos económicos de Egipto. Todo el dinero que tenía Faraón no le bastaba para cubrir los salarios que no le pagaron durante 400 años al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel salió con mucho dinero, muchos recursos económicos de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Dios es Dios de justicia. Así que todo esto son principios y leyes que debemos conocer con respecto al trabajo y al salario. Jesucristo, hablando del salario en la predicación del Evangelio, él dijo en Juan 4:34, Jesucristo estaba predicando el Evangelio en un lugar llamado Sicar en Samaria, y sus apóstoles, sus discípulos, habían ido a comprar la comida, dice la Biblia, habían ido a comprar la comida, tenían dinero. Judas era el que llevaba el dinero, llevaba la bolsa del dinero. Así que había dinero en el ministerio de Jesús para comprar la comida. Jesús llegó a las 12 del día a ese lugar llamado Sicar en Samaria, era tiempo de comer. Por eso los discípulos dijeron, vamos a la ciudad a comprar la comida. Mientras tanto, Jesús empezó a evangelizar, a predicar, a trabajar. La evangelización es un trabajo que hacemos a Dios el Padre. Jesucristo le estaba sirviendo a Dios el Padre. Cristo ya tenía 30 años de edad. Cristo durante 30 años vivió como hijo de familia y trabajó como carpintero. Cristo trabajó para tener dinero y sustentar a su madre, sus hermanos en Nazaret. Pero al llegar a los 30 años, dice la Biblia, empezó su ministerio a servirle a Dios el Padre. Dios cambió el trabajo. Antes era un trabajo en el mundo de lo natural, ahora en el mundo espiritual. Y ese trabajo tiene salario. Todo trabajo tiene salario. Y esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando regresaron con la comida. Traían la comida y entonces Jesús dijo, yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos decían entre sí, ¿alguien le habrá traído la comida? Jesucristo dijo, es otra comida. Y esto fue lo que Jesús dijo, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por el trabajo viene el salario y el salario nos sirve para comprar la comida. Todo esto es enseñanza en la palabra de Dios y es aquí donde Jesucristo establece su ley, la ley del dar. Hechos capítulo 20, versículo 35. Tenemos para compartir con el necesitado. Todo viene de Dios, Dios da el trabajo, del trabajo el salario y del salario podemos mostrar que amamos al prójimo. Amamos al prójimo dándole en su necesidad. Todo esto son principios establecidos de Dios en la economía de Dios. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Y aquí está el milagro que sucede en el dar. Cada vez que estamos compartiendo de lo que Dios nos da a la persona necesitada, se multiplica lo que damos. Es el principio de la multiplicación, es el principio de los milagros que se establecen cuando compartimos de lo que Dios nos da. Lucas 6:38 dice la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Es una acción del amor al prójimo, el dar. Y cuando damos, Dios lo multiplica. Así que el hombre decide servirle a Dios y seguir las leyes de Dios o no seguir las leyes de Dios. Y para que nunca falte el recurso de parte de Dios, Dios estableció la ley del diezmo. El diezmo es el dar de lo que Dios nos da. El diezmo viene del trabajo, del salario y de lo que recibimos, apartamos la 10ª parte para ponerla en las manos de Dios para que se multiplique. Es el principio de la multiplicación. Por eso en Malaquías 3:10 dice la Biblia: abro los cielos y derramaré bendición sobreabundante. Es Dios obrando cuando seguimos las instrucciones de su palabra. Por eso, amigo, amiga, es importante conocer de las Escrituras, sobre todo en estos tiempos donde estamos comenzando un año, donde en algunos hogares hay ciertas dificultades económicas. Acércate a Dios, Dios te ama, Dios quiere ayudarte, solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios. Y acércate a Dios por medio de Jesucristo. Repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento y por medio de tu sangre clamo para ser limpio de pecado, y en este momento te recibo como Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta declaración, tú ahora formas parte del reino de Dios y puedes ahora ir a la presencia del Señor a través de la oración. Todo lo que pedimos en oración, Dios nos los da. De esta manera entramos a las bendiciones de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en las enseñanzas que Dios está dándonos a conocer por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios, a través de las dificultades, sigue caminando con nosotros. Gracias y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.